Muy buen día. Hoy vamos a hablar de medidas de dispersión para datos agrupados. Medidas de dispersión nos indica qué tan separados, dispersos están los datos de las medidas de tendencia central. Recuerden que en otros videos ya encontramos media, moda y mediana para datos agrupados. Pues ahora vamos a encontrar las medidas que nos indican qué tan lejos están los datos de estas medidas de tendencia central. La primera que vamos a localizar es la desviación media. La desviación media indica qué tan separados están los datos de la media. Para esto recuerden que hacemos uso de nuestra tabla de frecuencia. No he escrito todas las columnas, solamente aquellas que necesito, y recuerden que dependiendo de las fórmulas vamos a tener que ir agregando nuevas columnas a las que ya tenemos. Vamos a recordar cómo obtuvimos la media. La media la obtuvimos con esta fórmula. Recuerden que este símbolo se llama sumatoria y nos indica que vamos a sumar todos los elementos de la columna que está a su derecha, lo que está escrito a su derecha. Si pusiésemos sumatoria de F minúscula, significa que debemos sumar todos los elementos de la columna de la frecuencia absoluta. Todos estos elementos los tendríamos que sumar. Otra forma de escribirlo es sumatoria de todos los F sub I, que significa lo mismo. Debemos sumar todos los elementos de la frecuencia absoluta de esta columna desde el primero hasta el último. Esta suma nos daría, como vemos en la tabla, igual a 40. Entonces, eso es lo que nos indica este símbolo. Ahora, en la fórmula, ¿qué nos indica? Nos indica que debemos sumar todos los elementos de la columna F por X. Puede llevar Y o no, no es necesario. Pero si ustedes recuerdan, esta columna F por X, esta no la teníamos. La sacamos multiplicando cada marca de clase por cada frecuencia. Este por este nos daba 139.5, el que sigue por 18, 333 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando es necesario agregar columnas, hay que agregarlos. Después, ya que teníamos la columna que nos faltaba, realizábamos la suma. Dice, suma todos los elementos de esta columna, que nos daba 773, y eso lo dividíamos entre el número de datos, que es 40. El resultado final era 19.325. Esta era nuestra media. Así la obtuvimos. Bueno, regresemos. ¿Cómo encontrar la desviación media? La desviación media vamos a encontrarlo para una muestra con esta fórmula. ¿Por qué digo para una muestra? Porque podemos encontrar la desviación media para una muestra o la desviación media para una población. Observen que es la misma fórmula. Lo único que cambia es el denominador. En la muestra se divide entre el número de datos menos 1, que sería 40 menos 1, 39. Y en la población es lo mismo, pero en lugar de dividir entre 39, dividimos entre el número de datos completo, que sería 40. La parte superior es la misma. Recuerden también que dependiendo del libro que lean, los datos o la marca de clase en algunos libros se utiliza como U y en otros como X, y en otros libros como la letra griega mu o como U. Del mismo modo, la media en algunos libros es X con una línea arriba, en otros es mu con una línea arriba, en otros es simplemente mu, pero todos significan lo mismo. Algunos diferencian, esta es la media para una muestra y esta es la media para una población, pero algunos autores no diferencian. Así que la fórmula puede estar escrita de cualquiera de estas formas. Vamos a continuar. Vamos a empezar sacando la desviación media para una muestra. Si leemos la fórmula, vamos a leer cualquiera de sus elementos. Dice, suma todos los elementos de la columna F minúscula por el valor absoluto de la resta de la marca de clase menos la media. Sin embargo, esta columna no la tenemos en ninguna zona. Tenemos la columna de la F y la puedo utilizar para sacar la que me falta. Pero necesito crear la columna de la resta de cada marca de clase menos la media. Esta resta la necesito, así que la voy a sacar aquí. Es valor absoluto de X menos la media, la vamos a poner en esta columna. Entonces vamos a empezar usando el formato de la XY, el valor absoluto de mi primera marca de clase menos la media
sería igual al valor absoluto. Mi primera marca de clase es 15.5, 15.5 menos la media, que es 19.325, y el resultado nos daría valor absoluto de menos 3.825, y el valor absoluto de cualquier número negativo es el número pero en positivo, 3.825. Esta sería mi primera resta, 3.825. La siguiente resta sería valor absoluto de la segunda marca de clase menos la media. Vean que la media no lleva el número 2 porque la media siempre es la misma. Y esto sería igual al valor absoluto de 18.5 menos la media, 19.325. Y eso nos daría como resultado menos 0.825. Así que el valor absoluto de 0.825 negativo sería 0.825 positivo. El siguiente sería entonces 0.825. La tercera sería valor absoluto de la marca de clase 3 menos la media, sería igual al valor absoluto de la tercera marca de clase, que es 21.5, menos la media, que es 19.325, y eso sería valor absoluto de 2.175 positivo, y el valor absoluto de ese número es el mismo número, 2.175, que iría aquí. Bueno, así seguiría con los demás. La siguiente marca de clase sería 24.5 menos la media, 19.325, y nos daría como resultado 5.175. La siguiente sería 27.5 menos 19.325, nos quedaría 8.175. Y con esto ya tenemos la columna de todas las restas. Sin embargo, esta no es la que necesitamos. Necesitamos la columna de F minúscula por esa resta. O sea que esa columna la tenemos que agregar, y la voy a agregar aquí. F minúscula por el valor absoluto de la marca de clase menos la media. Y tenemos que hacer lo mismo. Tomar la primera frecuencia absoluta y multiplicarla por la primera resta que tenemos. Y bueno, eso sería la primera frecuencia absoluta, 9, por la primera resta, 3.825, 3.825, y eso nos daría como resultado 34.425, que es nuestro primer elemento, nuestra primera celda, 34.425. Y así lo vamos a hacer con todos. Ahora seguiría 18 por punto 825 y quedaría 14.850. El siguiente sería 7 por 2.175 y nos quedaría 15.225. La siguiente celda sería 5 por 5.175, nos daría 25.875. Finalmente, 1 por 8.175, 8.175. Ya tenemos la columna de F por la resta. Aquí está nuestra columna. Pero nuestra fórmula dice que esa columna la debemos de sumar. Debemos de sumar todos estos elementos y nos daría 98.550. Con esto ya estamos listos para obtener nuestra desviación media. Primero lo haremos para la muestra. Dice: esto es igual a la suma de la columna F por la resta, que es esta suma, 98.550, y eso lo vamos a dividir entre n-1. Recuerden que n es 40, entonces n-1
sería igual a 40 menos 1, sería 39. Aquí tendríamos entre 39. Y eso nos daría como resultado 2.5269. Eso es para una muestra. Y para una población, eso sería igual a la misma suma, 98.550, pero en lugar de dividir entre n-1, sería entre n, que es 40, y nos daría 2.4638. Recuerden que vamos a utilizar la fórmula de una muestra si en el problema nos dicen que los datos que nos están dando son de una muestra, y si en los datos dice que los datos son de una población, vamos a usar la segunda fórmula. También nos damos cuenta porque nos piden que resolvemos un problema y nos dan las fórmulas concretas que quieren que usemos. Así hemos obtenido entonces la desviación media para una muestra y la desviación media para una población. Vamos a encontrar nuestra siguiente medida de dispersión. Bueno, ya tenemos aquí copiada la tabla que habíamos hecho anteriormente. Vamos a encontrar ahora nuestra varianza para una muestra con esta fórmula, o la varianza para una población. Vamos a usar esta fórmula. Nuevamente son las mismas fórmulas. Lo único que cambia es que en la varianza para la muestra vamos a dividir entre n-1 y en la varianza poblacional vamos a dividir solamente entre n. En algunos libros la muestra utilizan n como número de datos y para la población utilizan n mayúscula para número de datos. Depende del libro. La estadística es muy diversa en cuanto al uso de sus formularios y de su nomenclatura. Vamos a continuar. Bueno, aquí nos dice que sumemos toda la columna que es f minúscula por la resta del valor absoluto de x y menos la media al cuadrado. Y esta columna nuevamente no la tenemos. Tenemos f, que está aquí, tenemos la resta, que es esta, y tenemos f por la resta, pero no tenemos f por la resta al cuadrado, así que esta columna, f minúscula por la resta elevada al cuadrado, la tenemos que encontrar. Y podemos hacerlo de diversas formas. Una es este número lo elevamos al cuadrado para que nos dé el cuadrado y el resultado por la frecuencia, este número al cuadrado por la frecuencia, este número al cuadrado por la frecuencia, o simplemente multiplicar estos dos. Recuerden que si yo multiplico valor absoluto de x menos la media por f por el valor absoluto de x menos la media, ¿sí? Las reglas del álgebra nos dicen que las potencias de elementos iguales se suman. F por 1 nos da f, mientras que esta resta por ella misma nos daría la resta, pero elevada al cuadrado porque se suma 1 más 1 son 2. Las barras de valor absoluto no son necesarias porque al elevar al cuadrado un número, el negativo se pierde. Bueno, con este indico que no tenemos que hacer tanto operación. Solamente vamos a multiplicar esta columna, que es la resta, por esta para que nos dé la que necesitamos. O sea que sería 3.825 por 34.425 y nos daría 131.6756. Después sería 0.825 por 14.850 y nos daría 2512. La siguiente es 2.175 por 15.225 nos daría 33.1144. Estamos realizando puras multiplicaciones. 5.175 por 25.875 nos daría 133.9031. La siguiente es 8.175 por 8.175, 66.8306. Ya tenemos la columna que necesitamos, pero ahora nos pide que la sumemos. La suma sería
377.7749. Cuando ya tenemos los elementos necesarios, procedemos a obtener nuestra varianza. En este caso, si fuera una muestra, vamos a seguir esta fórmula que dice la suma de la columna de f por el valor absoluto de la resta al cuadrado, que sería 377.7749 entre el número de datos menos 1, que ya lo habíamos dicho, 40 menos 1, 39, nos va a dar como resultado 9.6865 con 4 decimales. Recuerden que los decimales son los que nos indica el problema o nuestro profesor en clase. Si mi problema fuera poblacional, pues tendría que ser la varianza igual a 377.7749 entre el número de datos, que es 40, y eso sería igual a 9.4444. Así es como tenemos nuestra varianza, nuestra segunda medida de dispersión. Continuemos ahora con las siguientes medidas de dispersión. Esta es la tabla que llevamos hasta el momento. Ya habíamos visto cómo sacar la media, que nos dio 19.325, y para una muestra la desviación media es 2.5269 y su varianza es 9.6865, mientras que para una población esta es su desviación media y esta es su varianza. Si no necesitan sacar todos los elementos, solamente lo que indique el problema. Si es un problema de muestra, pues sería estos elementos. Si es un problema con población, serían estos los que tienen que encontrar. Así que ahora vamos a buscar la desviación estándar para una muestra y la desviación estándar para una población. Las fórmulas son las mismas, solamente la división cambia. Así que no vamos a ahondar en esto. Quiero que observen que la desviación estándar es la misma que la varianza, solamente que no tiene cuadrado, es decir, a la varianza le vamos a sacar la raíz cuadrada. Esto significa que una vez que tenemos ya la varianza, a ese resultado le vamos a obtener la raíz cuadrada, 9.6865, le vamos a sacar raíz cuadrada y con esa obtenemos la desviación estándar para la muestra, que sería 3.1123, mientras que para una población sería la raíz cuadrada de 9.4444, que nos daría como resultado 3.0732. Así sería nuestra desviación estándar. Bueno, si no tuviéramos la varianza, tendríamos que sustituir toda la fórmula. Aquí dividiríamos 377.7749 entre 39, sacaríamos la división y al resultado le sacaríamos la raíz cuadrada. Del mismo modo, en la desviación estándar para una población. Nuestra última medida de dispersión se llama coeficiente de variación, ya sea para una muestra o para una población. El coeficiente de variación se puede tomar en decimal o en forma porcentual. Si lo queremos en decimal, no se multiplica por 100. Si lo queremos porcentual, el resultado de esta división se multiplica por 100. Como ven, nosotros lo haremos en porcentaje. Esto sería igual a dividir la desviación estándar de la muestra, que es 3.1123, entre la media, que es 19.325. El resultado lo multiplicaríamos por 100 y nos daría finalmente 16.105%. Lo hice con 4 decimales, pero como el último es 0, no es necesario escribirlo. Para una población sería igual a la desviación estándar de la población, que es 3.0732 entre la media, que es 19.325.
3.325 y el resultado por 100. Si no quisiésemos en forma porcentual, pues no multiplicaríamos por 100, lo dejaríamos en decimales. El resultado sería 15.9027 a 4 decimales. Y bueno, con eso ya hemos encontrado todos nuestros elementos, todas nuestras medidas de dispersión. Vamos a escribirlas juntas. Entonces, nuestras medidas de dispersión son la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Si nos piden en el problema que nos indiquen que es una muestra, pues vamos a obtener estos elementos. Si en el problema nos dicen que estamos trabajando con una población, vamos a obtener estos elementos, no todos, solamente lo que nos indique el problema. Si no nos lo indican, pero nos dan fórmulas concretas, pues usamos las fórmulas que ellos nos den y así encontraríamos ya sea los elementos para la muestra o los elementos para la población. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores y no olviden suscribirse al canal para seguir aprendiendo juntos.